Bueno, estamos aquí esperando a Julio Quevedo. Bendiciones, ministro. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, están listos para presentarlo. A ver, entonces, primeramente vamos a repasar, Julio, vamos a repasar las reglas. ¿Cuáles son las reglas, Néstor? Yo cierro mi Bueno, micrófono para que se escuche bien. También, ojalá todos podamos, cuando esté hablando alguno, cerrar el micrófono al resto. bueno, las reglas serían las siguientes. Vamos a hablar acerca de 1 Timoteo 3:16. ¿Quién fue que se manifestó en carne? El debate sería unicidad de Dios, unicidad de Dios y Trinidad. Estaremos debatiendo la unicidad de Dios y la Trinidad. ¿Cuál es la verdad bíblica? Si la unicidad de Dios o la Trinidad. Aquí tenemos al amigo Julio, que es trinitario, y aquí tenemos al hermano Alexander Serrato, que es unicitario y defiende la doctrina de un solo Dios. Aquí tenemos arriba al amigo Julio, que va a defender la Trinidad de Dios, un Dios entre personas formando un Dios. Así, señor, así, Julio. Voy bien. ¿Cómo te presento? Tu posición en Dios. Oh, no, solamente eso de representar, ¿no? Un Dios en tres personas formando un Dios, no, eso yo no lo creo así. Pero no, solo me presento rápidamente. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Alex, gracias a ti por moderarnos. Y listo, que se presente él y entrémosle, pues ya es tarde aquí. Dale. La pregunta sería de esta manera. Durarían 1 minuto para hacer la pregunta. 1 minuto para hacer la pregunta. 3 minutos respondiendo la pregunta. 3 minutos respondiendo la pregunta. Y 3 minutos refutando la pregunta. No se puede interrumpir cuando estás refutando la pregunta, cuando te están refutando. Para eso usted tendrá sus 3 minutos para argumentar y refutar. Usted hace su pregunta, al que se la está haciendo, él se la responde y usted tendrá sus 3 minutos para refutarlo. No puede interrumpir cuando él te está refutando tu pregunta, cuando él te está respondiendo tu pregunta. Ok, el debate sería, ¿quién fue que se manifestó en carne? En 1 Timoteo 3:16. No sé, también quedamos de acuerdo que tendríamos 10 minutos cada uno para presentar su exposición, ambos. 10 minutos para Julio, 10 minutos para Serrato. Y entonces comenzamos con la pregunta. La pregunta número 1 tiene que durar 1 minuto. No, disculpe. Sí, señor. Néstor, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Bueno, los saludo a todos, saludo a Julio, saludo al hermano Néstor que nos hace el favor de servir hoy como moderador. Amén. Y primeramente son los 10 minutos de argumentación de cada uno, después vienen 5 minutos de refutación de los argumentos y ahora sí, por último, vienen las preguntas. 1 minuto para preguntar, 3 para responder, 3 para refutar y se debe responder conforme a la pregunta. Si es una pregunta cerrada, se debe responder sí o no y dar el texto que así lo diga, que se diga o que se argumente. Listo, ese es todo. Néstor. Julio, empieza usted con sus 10 minutos. Listo. Entonces, ya tienes el tiempo ya. Cuando yo inicie, dale, estar, ¿no? Muy bien, Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Voy a citar 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo es más cristológico que cualquier otro, a pesar de que este versículo aborda, según los eruditos, un solo sujeto en el versículo, nos demuestra quién es este sujeto. Y hoy voy a demostrar a través de este versículo incluso la doctrina de la Trinidad. A partir de este versículo,
El versículo que acabo de leer, por supuesto, se encuentra en Primera de Timoteo 3:16. El análisis crítico textual de este versículo, algunos manuscritos tardíos como el bizantino leen Theos o Dios o Theos. Sin embargo, los manuscritos más antiguos y confiables como el Códex Sinaíticos, Alexandrinos, versiones latinas, siriacas y copias contienen Hos, que literalmente significa el cual, un pronombre relativo masculino. Conclusión de esto, el sujeto gramatical del pasaje no es el Padre directamente, sino el cual. El cual es el Cristo, por supuesto, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios viviente. Este versículo tiene verbos en la interlineal. Vamos a ir estudiando estos verbos. Esto es clave porque los 6 verbos principales del pasaje están en voz pasiva. Fue manifestado, fue justificado, fue visto, fue proclamado, fue creído y fue recibido. Primer punto, efanerote, fue manifestado. ¿Aparece en voz pasiva? Por supuesto que sí. Es un aoristo indicativo, voz pasiva. Esto sugiere que el sujeto de la oración del versículo, del que fue manifestado, recibe la acción externa de alguien externo a él. Es por eso que entendemos a raíz de estos versículos o de este versículo que el sujeto, Dios o el cual ahí se refiere al Hijo de Dios. También el fue justificado aparece precisamente en voz pasiva. También fue visto, también fue proclamado, también fue creído y fue recibido. Eso demuestra que el sujeto de todas estas acciones, el sujeto el cual hemos identificado como Theos, en este caso el cual o Jesús, no es agente de su propia manifestación. Voy a repetir esto. La voz pasiva nos demuestra que el sujeto de estas acciones no es el agente de su propia manifestación, sino objeto de acciones ejercidas por otros agentes externos. Esto excluye que sea una sola persona divina haciendo las acciones, por supuesto. Una exégesis trinitaria de las 6 preposiciones fue manifestado en carne implica la preexistencia. El Padre nunca fue manifestado en carne. Esto se nos dice en Juan capítulo 1, versículo 18. Si usted tiene su Biblia, sería interesante que usted vaya a leer la Biblia. Juan 1, 18. Dice que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primera de Juan, este sí lo voy a leer directamente. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 versículos, dice la Biblia. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Claramente estos versículos de este que fue manifestado en carne nos implica la preexistencia, porque al Padre nadie le vio jamás. La encarnación corresponde exclusivamente al Hijo. Juan 1:14 nos dice, Juan 1:14. Dice la bendita palabra de Dios en Juan capítulo 1 verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo, según esta escritura, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. No que el Padre se haya hecho carne, ¿verdad? Como la doctrina unicitaria lo postula. Muy bien. Fue justificado en el Espíritu. Esta expresión de nuevo aparece en voz pasiva, porque fue justificado nos indica que Él no se justifica a sí mismo, sino que el Espíritu Santo es el agente de la vindicación del Hijo. Esto se encuentra en Romanos capítulo 1 versículo 8. Romanos capítulo 1 versículo 8.
Romanos capítulo 1, versículo 4 dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. También es entendible, el verbo indica que el Hijo es justificado por alguien más, en este contexto por el Espíritu. Dice la Biblia, fue visto por ángeles, el Padre es invisible. Primera de Timoteo 6:16. Ahí mismo, en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16 dice, 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el que fue visto por los ángeles es nada más ni nada menos que el sujeto manifestado en carne, el Hijo. El sujeto es Cristo. El Padre es invisible. Se confirma que el sujeto es Cristo y no es el Padre. Proclamado en las naciones. Obviamente, el mandato apostólico o el credo apostólico no es que el Padre muere, sino que Jesucristo es el Señor. Primera de Corintios 1:23, Hechos 5:42. El objeto, según la última cláusula que estoy leyendo, fue creído en el mundo. El objeto de la fe cristiana es el Hijo, no una modalidad del Padre. Esto se encuentra en Juan 3:16. Por supuesto, lo vamos a leer. Juan 3:16, no sin antes ir a Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10:9 dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que los apóstoles enseñaron. Creer que Jesucristo es el Señor y que además estuvo muerto, pero que no solamente se quedó ahí, sino que resucitó. También dice, fue recibido en gloria. Esto se refiere a la glorificación en la ascensión corporal. Es propia del Hijo encarnado. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 dice la bendita palabra de Dios. Hechos capítulo 1. Versículos 9 dice. ¿Cuánto? 2 minutos. 1. Bien. 2 dice, minutos. y habiendo dicho estas cosas, viéndolos de ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Gloria al Señor. El Hijo preexistente se encarna porque el Padre le preparó cuerpo. Hebreos 10:5, fue manifestado en carne precisamente porque recibió un cuerpo. El Padre se lo preparó. Hebreos 10:5, fue justificado en espíritu. El espíritu es distinto del Hijo, ya que uno es el justificado y otro es el que justifica. El Hijo es visible, el Padre no. Obviamente el Hijo no se vio a sí mismo, sino que fue visto pasivamente por los ángeles. Fue proclamado. Es el mensaje que nosotros predicamos. El Hijo, Cristo, muerto y resucitado al tercer día, por supuesto, fue creído. El Hijo es el objeto de nuestra creencia. Fue recibido en gloria. El Hijo asciende. No es el Padre que bajó de manera humana o de manera corporal, como algunos dicen, ¿verdad? Entonces entendemos que es el Padre el que envía y que el Hijo es el encarnado y el Espíritu Santo lo justifica. Reitero mi posición. La expresión faneró fue manifestado, es un verbo pasivo. Enfatiza quién es ese que está recibiendo la acción de manifestarse. Bien, y esto lo quiero terminar con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El Hijo faneró, fue manifestado. Adelante. Ok, ya termina Julio con su participación de sus 10 minutos de explicar su posición de la Trinidad. Ahora tenemos al hermano Alexander Cerrato, que viene con sus 10 minutos de exposición acerca de la unicidad de Dios, la doctrina de un solo Dios. Amén. Cerrato, hermano Cerrato. Por favor, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Sí, yo apago el micrófono, ustedes también pueden apagar el suyo. Julio, por favor, ¿puede apagar su micrófono? Hasta que Julio no apague su micrófono, yo no empiezo. ¿Ya te apagó el micrófono? Listo. Bueno, hay que entender que lo que Pablo viene, primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, Dios fue manifestado en carne. Recordemos algo que hay dos
manuscritos, el mayoritario y está el códice sinaítico. Hay una gran equivocación al decir que el bizantino es un códice tardío, ¿no? Es un códice del siglo III, al igual que el códice sinaítico es un códice del siglo III. El uno dice Dios, Zeus Efanoresen Sarki, el otro dice Jos Efanoresen Sarki. Hay una gran equivocación del mundo trinitario y de los testigos de Jehová al decir que cuando dice José Fanoresen Sarki, es decir, él fue manifestado en carne, se refiere a otro sujeto y no es Dios, dicen los testigos de Jehová, sino que es Cristo. Debo de aclarar que hay algo que ningún manuscrito dice Jesús Efanoresen Sarki o Cristo Efanoresen Sarki. Ningún manuscrito dice eso, ninguno. No hay manuscrito que diga Cristo Efanoresen Sarki y Jesús Efanoresen Sarki. No hay ninguno. Dice Jos o dice Teos. Y cuando usted pone a ver las reglas gramaticales para el Jos Efanoresen Sarki, que es un pronombre, sí, es un pronombre. Y cuando uno mira a quién se refieren los pronombres, resulta que el pronombre habla del sujeto del cual se venía hablando. Aquí radica la gran equivocación de los expositores trinitarios, dualistas y testigos de Jehová con el Jos. El pronombre relativo toma el lugar, o los pronombres toman el lugar de aquel del sujeto del cual se venía hablando. Y cuando usted analiza el texto, el sinaítico o el vaticano, el códice, lo analiza, dice el verso 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne. Ese él o aquel o el cual se refiere al sujeto del cual se viene hablando. Es decir, se viene hablando de Dios. Sea que diga Zeus Efanoresen Sarki o diga Jos Efanoresen Sarki, el sujeto sigue siendo uno. Dios. Y recuerde que Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. No hay un manuscrito, no existe un manuscrito que diga Cristo fue manifestado en carne o que diga Jesús fue manifestado en carne. No hay en 1 Timoteo 3:16. Ahora, el ejemplo de esto lo podemos dar en Filipenses capítulo 1, capítulo 2, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Capítulo 2, verso 5. Mire que allí está el pronombre Jos, el cual, dice Jos, el cual siendo en forma de Dios. Allá aparece el mismo pronombre que aparece en 1 Timoteo 3, 16. Aparece el mismo pronombre. Es decir, del sujeto del cual se viene hablando. Y el sujeto del cual se viene hablando en 1 Timoteo 3, 16 es Dios. Sea Jos o sea Zeus, es lo mismo. Él fue o Dios fue manifestado en carne. Y Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Debemos recordar algo, por favor. Debemos recordar algo, que cuando la Biblia, Pablo hace sus enseñanzas, Pablo dice que él tomaba para escribir de Jesús, tomaba esto en las escrituras de la ley, los salmos y los profetas. Capítulo 24 del libro de los Hechos dice, verso 14, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la ley y los profetas está escrito. Capítulo 28, verso 23, Pablo dice estas palabras del Señor Jesús, dice así, y habiéndole señalado un día, vinieron a él a muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es decir, Pablo se basaba en las escrituras de los profetas para enseñar de Jesús. Dicho esto, no podemos creer que cuando la Biblia diga o Jos Efanoresen Sarki, se refiera a que que el Jos se refiere a Cristo como la segunda persona de la Trinidad, o sea, se refiere a Dios, viene hablando el sujeto del mismo, y para Pablo solamente hay un Dios, el Padre. Ahora, cuando usted analiza el contexto nos dice que el sujeto que se manifestaría es el Padre. Recordemos que hace un momentico escuché al señor Julio Quevedo en un diálogo con el hermano Urrea, decir cuando se le preguntó a él, decir que cuál Dios era ese, de Timoteo 3:16, el hermano Urrea le preguntó cuál Dios era el de Isaías. El señor Julio Quevedo dijo el único Dios, ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El señor Julio Quevedo dijo eso. Ahora, yo le preguntaría, ¿cuál Dios fue el que fue manifestado en carne? ¿Cuál Dios?
¿Cuál Dios? No le estoy preguntando a la persona. ¿Cuál Dios fue el que fue manifestado en carne? ¿El Padre, el Hijo o el Dios Trino? Porque usted dijo, señor Julio Quevedo, que solamente existe un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál Dios fue el que fue manifestado en carne? Recordemos que Pablo habla esto referente a las escrituras de los profetas. Y es obvio que el que sería manifestado en carne es el Padre. Los profetas dicen que solamente hay un Dios. Isaías lo dice en Isaías 37, 16. El Salmo 86, 10 dice que solamente hay un Dios. Y ese es Jehová. Y él fue el que dijo que vendría. Isaías 33, 22, 35, 4 lo declara y dice que vendría en persona. Decía los de corazón apocado, esforzado no temáis, Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Isaías 35, 4, Torres Amá. Si Dios vendría en persona, pues una persona es un ser humano. ¿De cuál Dios habla? Recuerde que Isaías habla y dice que solamente Jehová es el Padre. Isaías 63, 16 dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Jehová es el Padre, es el único Dios y es el que dijo que vendría él mismo en persona a salvarnos. Y dijo que estaría presente, Isaías 52, 6. Y dice en Isaías 61 y 2, Biblia Reina Valera versión antigua, y también lo dice el texto hebreo. De pronto no sé si el señor Julio investigará, pero yo sí investigo. Isaías 61 y 2 dice en el texto hebreo, y por eso la Reina Valera versión antigua traduce esto y todas las versiones antiguas traducen: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Mire que está diciendo que Jehová es el que nacería, y la Biblia dice que Jehová es el Padre. El verso 16 dice, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. El mismo Jehová que dice que es el Padre y es el Redentor, está diciendo aquí que cuando él nacería, cuando viniera él mismo en persona, dice que sería conocido como el Salvador nuestro, Redentor nuestro. Ese mismo es el Señor Jesucristo. Por eso Pablo llama a Jesucristo Señor, Dios y Padre. Segunda de Corintios 6, 16, Pablo dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese Dios que vino y habitó entre nosotros se llama Jesucristo. Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor. ¿Cuál es el Señor? Jesucristo. El señor Julio Quevedo nos acabó de ratificar que Jesucristo es el Señor. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Lo dijo quién? El Señor. No te el mundo, yo recibiré. Y sería vosotros, escuche bien, sería vosotros, está hablando para la iglesia, a los corintios, sería vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo dice en su carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. El que participó de carne y sangre es el padre de esos hijos. ¿Quiénes son esos hijos? Israel. Deuteronomio 14:1 dice, hijos soy de, vosotros sois hijos de Jehová vuestro Dios. Entonces, si Jesús es Padre, y el mismo Jesús se presenta como el Padre en Lucas capítulo 13, verso 22, Jesús mismo se presenta como el Padre, y se es presentado como el Dios de Israel. ¿Será que Jesús es otro Padre? Cuando Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. Capítulo 13, verso 22 de Lucas, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé dónde sois. Mira que se refiere a Jesús. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Ese Jesús el que convive con ellos, el cual Jesús se identifica como el padre de familia. Y es el padre de familia, ¿por qué? Porque según Lucas 1:16 dice que Juan el Bautista iría delante del Dios de Israel, y el Dios de Israel es el Padre. Ese Jesús, Juan iría delante del Dios de Israel, y el Dios de Israel es el Padre. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Allí dice que dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. El Dios de Israel es el Padre, por eso Jesús, Pablo lo llama el Padre. Jesús se hace llamar al mismo Padre, el Padre de familia. No sé que me diga que Jesús, al ser Dios, es otro Dios.
distinto al Padre, porque Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Justificado, dice aquí, justificado en el Espíritu. Resulta que el Señor Julio nos dice, bueno, vamos a leer. Pablo dice que esto es conforme a las Escrituras. Daniel en el capítulo 9 dice que el que sería justificado en el Espíritu es el Dios, el Señor de los señores. Daniel capítulo 9. Vamos a leer allá. Daniel capítulo 9, el que sería justificado, ¿quién es? El Santo de los Santos. Dice 60 semanas hay determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? La Biblia dice que Jehová es el Santo, el solo Santo. Jehová es el único Dios. Él es ese Dios que es Espíritu. ¿Dónde dice que es el único Santo? Primer libro de Samuel, capítulo 2, leamos allá. Es el único Dios, es el único Santo. No puede haber otro. Capítulo 2. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. ¿Tiempo? Un minuto. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación, porque no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Dios fue manifestado en carne. Ahí el texto está en pasivo, sí, el verbo está en pasivo. Pero ¿quién fue? ¿Un Dios manifestó a otro Dios? No. Uno que manifestó a Dios en carne. ¿Quién fue? Una mujer. Porque el Señor mismo le dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que tradució Dios con nosotros. Por eso ese niño que nos es nacido, hijo que nos es dado, lleva como nombre Dios fuerte, Padre eterno. Un Dios no manifestó a otro Dios. Lo hizo por medio del cuerpo de una mujer. El Señor mismo le dio señal. Y ese es Jehová. Bien. Gracias. Bueno, el apologista Cerrato acaba de terminar con su 10 minutos de exposición acerca de la unicidad de Dios. Ahora le toca los 5 minutos de Julio para argumentar acerca de la exposición de Alexander Cerrato, acerca del tema de la unicidad de Dios. Claro. Me avisa. Por supuesto. Listo, estoy listo, de una vez. Ok, empezó, son 5 Ya minutos. todos escucharon al amigo aquí. Siempre el caballito de batalla es que no hay un Dios manifestando a otro Dios. Siempre va a ser eso. Parece ser que les meten eso en la cabeza. No digas que el Hijo es otro Dios. Di que Jesús es Dios el Padre. No, mi amigo. Esto no tiene sustento bíblico o cómo usted tratar de argumentar. Primero, argumentó sobre 1 Timoteo 6:16. Decir que teos y que el sujeto gramatical de 1 Timoteo 6:16 es el mismo del versículo 15. Lo que él no sabe es que teos está en genitivo. Mi estimado, no es un sujeto gramatical. Dios ahí, teos. Está en genitivo. Yo supongo que él ha de saber. Esto indica que el sujeto del versículo 16 tiene una procedencia. Por eso Jesús dice, yo del Padre salí. Por eso Juan 1:18, nadie ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, pacatazo. Porque pretende aquí aludir de que el sujeto de primera, y todavía entienden él y lee manuscritos y dice que algunos no dicen teos, otros dicen hos, el cual es. Y dice que como viene argumentando desde el versículo 15, que es teos, tendría que ser el mismo sujeto. El problema es que el sujeto de capítulo 16, versículo 16 del capítulo 3, aparece en voz pasiva. Eso usted lo tiene que resolver. Entonces ahí tú sí tienes al Dios del versículo 15 manifestando a otro Dios, porque no vas a poder resolver eso, mi amiguito. El problema también dijo que no hay manuscritos o Biblia que diga que Cristo fue manifestado en carne. Yo no voy a irme a los manuscritos, yo me voy a ir a la bendita palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice la Biblia.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es la misma conjugación de aoristo, de voz pasiva, de 1 de Timoteo 3:16, refiriéndose al Hijo de Dios. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Y a esto le voy a sumar más Biblia, que se les mete en la cabeza. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8 versículo 3 dice: bendita palabra de Dios, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no que el Hijo era la carne o un estuche, como lo bien pronuncia don Jorge Mendizábal, uno de los más prominentes entre ustedes. No, él envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne. Otro argumento que él postuló es que Dios mismo vendrá en persona. ¿En qué persona dijo? Es interesante que un unicitario postule que Dios es persona. Esto es nuevo, por lo menos si ellos van pensando que nos ganaron, pues gloria a Dios. Pero hay un unicitario de entre ellos que dice que Dios es persona. Un aplauso, gloria al Señor. ¿Por qué es persona? Porque él sabe, que entiende que hay raciocinio, que hay sentimientos. También dijo Jehová: ese padre nació de María. ¿El padre nació de María? ¿Es en serio? Pero nosotros somos los católicos, ¿no? Bueno, voy a ir rápido y voy a saltarme Hebreos 2, que lo citó. Citó el verso 14, pero no citó el verso 13. Citó el verso 14, pero no citó el verso 13. El verso 13 dice: y otra vez yo confiaré en él de nuevo, y aquí yo y los hijos que Dios me dio. También citó Daniel 9:24. Espero que me dé el tiempo, y si no me dé el tiempo lo voy a parafrasear. Ese santo de los santos. ¿Quién es ese? Bueno, el versículo dice: y ungir al santo de los santos. Versículo 26, después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Por favor, no saquemos doctrinas de un solo versículo, que porque diga santo aquí se refiere ya al Padre, entonces el Hijo no es santo. Entonces miente la Biblia en Mateo 1:21. Gloria a Dios. Adelante, ojalá hubiese tenido más tiempo. Dale. Tiempo. Bueno, aquí tenemos al amigo Julio, que acaba de terminar con sus 5 minutos de argumento de la exposición del apologista Cerrato acerca de la unicidad de Dios. Ahora le tocan los 5 minutos a Alexander Cerrato argumentar acerca de la exposición de Julio, que acaba de hablar de la Trinidad de Dios, acerca de la Trinidad. Bueno, hermano, me avisa cuando esté listo. Ya, estoy listo. Bueno, un momento. Ok, empiece. Julio, mire, mijo, usted a mí en griego no me gana, papi. Se lo digo. Usted dice que en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, teos está en genitivo, diría seu. Pero teos está en nominativo, hijo. Es del sujeto del cual se viene hablando. Nominativo. El caso aquí es nominativo. Seos o teos. Está en nominativo. Es el sujeto del cual se viene hablando. Ahora, usted dice que no le importan los manuscritos, que le importa la Biblia. Y usted ha adulterado la Biblia porque dice que la Biblia dice que Cristo, o dice que Jesús fue el que fue manifestado en carne. No, amigo, no hay ningún manuscrito. Y recuerde que la Biblia que usted tiene en su mano hoy es copia o traducción de un manuscrito. Y no hay ni un manuscrito. Ustedes, los trinitarios, son unos adúlteros, adulteran la Biblia colocando palabras que ella no dice. La Biblia no hay ni un manuscrito, ni en el Sinaítico, ni en el Vaticano, ni en los mayoritarios que diga Cristo o que diga Jesús. Ninguno. Dicen, Él fue manifestado en carne, o dice Dios fue manifestado en carne. Y vuelvo y repito, la palabra Jos se refiere al sujeto al cual se viene hablando. Eso es gramática. Sí, eso es estructura gramatical del griego. El Jos, el pronombre toma el lugar del sujeto del cual se viene hablando, y el sujeto del cual se viene hablando es Dios. Y solamente hay un Dios, el Padre. Ahora, usted dice que Dios manifiesta a Dios. Eso es politeísmo, llave. Amigazo, eso es politeísmo, Dios manifestando a Dios. De verdad, ustedes son bien politeístas. Usted lo acabó de decir, que Dios manifiesta a otro Dios. Lo acabó de decir. ¿Ah? Lleve, para que lleve y no se le olvide. Bueno, segundo, justificado en el Espíritu. Resulta que el que viene
Según la escritura, Isaías 40, Isaías 33, 22, Isaías 35, 4. El que viene es Yahvé o Jehová, el cual es el único santo. Primera de Samuel, capítulo 2. Cuando dice justificado en el Espíritu, recuerda que Pablo dice que él escribió a Jesús tomando literalidad de las escrituras de la ley, los salmos y los profetas. Y el que sería justificado en el Espíritu, el que sería el Cristo, el Salvador, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Es el Santo de los santos, y el Santo de los santos, según los profetas de Jehová, el cual mismo vendría. Por eso dice justificado en el Espíritu. Ahora, 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. Dice allí, dice al inmortal, al invisible, al único y santo y sabio Dios. Usted dice allí que se refiere al Padre, pero no lee el verso 14 en adelante. Dice, la manifestación de Jesucristo mostrará. Escuche bien, la manifestación, la cual mostrará el solo soberano, bienaventurado, Rey de reyes, Señor de señores. Es la manifestación de Jesucristo que mostrará el solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Y sabe cuál? La manifestación de Jesucristo a quien mostrará que es el solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Jesucristo, Apocalipsis capítulo 19. Bienvenido a la unicidad. Rey de reyes, Señor de señores. Bienvenido a la unicidad. Juan 3:16, usted toma ya. Estamos en un debate sobre Timoteo. Usted dice que Romanos 10:9 dice fue recibido arriba en gloria. Bueno, el que sería recibido arriba en gloria según el Salmo 24 es Yahvé o Jehová. Dice abrió puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Ese fue el que fue recibido arriba en gloria. Y lo ratifica Efesios capítulo 4, donde dice que hay un solo Dios, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ese que llevó cautiva la cautividad fue el mismo que descendió, dice Pablo. ¿Quién fue ese? El que subiendo a lo alto. El Salmo 68 dice que fue el Padre. Léalo. El Salmo 68 dice, el Señor viene al Sinaí a su santuario. Subiendo a lo alto llevaste cautiva la cautividad y dice dones a los hombres. ¿Quién fue ese? Verso 4 y verso 5 dice que es el Padre. Es el Padre, amigo, el que lo llena todo. Jeremías 23:23, Jehová es el Padre. ¿Quiere más? Ese fue el que dijo que él mismo vendría y nos salvaría. ¿Quiere más? Dice que el Padre le preparó cuerpo, es decir, Dios le preparó cuerpo a otro Dios. Pero cuando resulta que Isaías 45 dice que Jehová, sí, ese siervo es el que le prepararía cuerpo en el vientre de una mujer. Pero Isaías 43, Isaías 45, 9, 14 y 15, 43, 9 y 10 dice que el siervo es el mismo Jehová, el mismo Dios de Israel. Y Jesús es el Dios de Israel, el cual es el Padre. Entonces no es que un Dios le preparó cuerpo a otro Dios, un Dios manifestó a otro Dios. Eso es politeísmo, Señor. Tiempo. Bueno, mis hermanos, cada cual acabó con su exposición, cada cual hizo su argumento en cada exposición. El debate acerca de la unicidad de Dios, cuál es la verdad, si es la unicidad de Dios o la Trinidad. Aquí tenemos el hermano Julio, el hermano Alexander Cerrato. Si ninguno lo siguen, sigan al amigo Julio, a su canal, sigan al hermano Alexander Cerrato también. Sean ustedes lo que busquen, sean ustedes tomando cualquiera de las dos posiciones que está hablando conforme a la palabra de Dios. Ustedes que están presentes, Dios les bendiga. Mi nombre es Néstor, soy unicitario, creo en la doctrina de un solo Dios, resido en los Estados Unidos. Aquí tenemos el hermano, el amigo Julio, que es trinitario y defiende la Trinidad de Dios. Tenemos el hermano Alexander Cerrato. Entonces vamos a pensar con la primera pregunta. Julio, te toca a ti para hacerle tu primera pregunta. La pregunta tiene que durar 1 minuto y el hermano Alexander tiene que durar 3 minutos para responder su pregunta. Luego a ti te toca 3 minutos para refutar lo que él respondió a tu pregunta. Me avisa cuando esté listo para ponerte el cronómetro. Bien. Listo. Ok. No me voy a salir de 1 Timoteo 3:16 para preguntar otra cosa. Tal vez me mantengo solo ahí, tal vez, no prometo nada. Cerrato, en la cláusula donde dice que fue visto por los ángeles,
La expresión aoristo, indicativo pasivo, indica que este que fue visto se miró a sí mismo o hay un agente exterior viéndolo. Lo escuchamos. Según aoristo, indicativo pasivo, voz pasiva, lo escuchamos. ¿Sí entendió la pregunta, ministro? Claro que sí. Bueno, pues le voy a poner sus tres minutos para responder a su pregunta. Recuerden que no se puede interrumpir en lo que él está respondiendo tu pregunta. Para eso tiene tus 3 minutos para refutar. Bueno, iniciamos. Amigo Julio, dice visto de los ángeles. Ahí la voz pasiva indica que hay un sujeto externo viendo al sujeto de la oración. Visto de los ángeles. ¿Quién lo vio? Los ángeles. Recuerde que está hablando de la manifestación de Dios en carne. No está hablando de la manifestación de Dios como el Espíritu, como aquel que habita en luz inaccesible. Le digo otra cosa, la Biblia dice que los ángeles ven el rostro del Padre. Eso dice la Biblia. Lo ven, ¿no? Por allá en Mateo dice eso el Señor Jesús. Pero la Biblia está hablando es que de la manifestación de Dios en carne la vieron los ángeles. Mateo capítulo 4, por ejemplo. ¿Ya? Dice que vinieron ángeles y le servían. Pues si hay un agente externo viendo al sujeto de la oración, una tercera persona. ¿Quién eran los ángeles? Les recuerdo que algo que en Mateo capítulo 4, cuando el diablo tienta al Señor y le dice, si eres hijo de Dios, el Señor le dijo al diablo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A cuál Dios estaba tentando el diablo? ¿A cuál Dios? El Señor le está mostrando la escritura. Y eso está en el capítulo 6, verso 16, está allí, donde le dice, al Señor tu Dios adorarás, al solo servirás. Y resulta que el Dios, el cual Jesús está identificando, cuando le dice, no tentarás al Señor tu Dios, y al Señor tu Dios adorarás, es Yahvé o Jehová. Eso está, se lo voy a leer, por favor, o se lo voy a, para que lo lea allí. Lo dice allá Deuteronomio 6:16, Deuteronomio 6:13. Y ese Dios del cual se está identificando es Yahvé o Jehová, el cual es el Padre. Deuteronomio 32, 6, Deuteronomio 32, 12 dice que Jehová solo guió a Israel por el desierto. Y Judas en el capítulo 1, verso 4, dice Judas allí que hombres impíos han entrado encubiertamente, aquellos que desde un principio están destinados por esta condenación, los cuales, dice, niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Texto griego y la Biblia pechita. Niegan a aquel que es el único Señor Dios. Y el verso 5 dice que Cristo o Jesús fue el que guió al pueblo por el desierto. Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Juan capítulo 12, verso 39 al 41, ratifica que Jesús es el Jehová del cual vio Isaías y habló acerca de él, el cual es el Padre. Lo vieron manifestado en carne. ¿Hasta ahí se quedó su pregunta? ¿Su respuesta? Bueno, ahora le tocan los 3 minutos del trinitario Julio para refutar la respuesta de el hermano Alexander Serrato. Un momento. Claro, voy a tomar esta respuesta con la mayor de la seriedad. No me voy a reír porque sé que estoy con alguien académico que nos acaba de decir que el aoristo indicativo voz pasivo recibe una acción exterior. Todos aquí escucharon eso. Absolutamente todos. Pero resulta que efanerote trae la misma construcción gramatical, aoristo, indicativo, voz activo. Y usted dijo que esto y la voz activa ni así me haga mueca, ni así rebuzne como rebuzne, mi amigo. Usted acaba de ser completamente refutado. Si esto indica que esta voz pasiva es indicativo de que alguien recibe una acción, y en este caso le muestro, visto por los ángeles, y es la misma construcción gramatical, que raro que no la aplica en la primera cláusula del versículo, ¿no? Es muy extraño y se me lleva para Mateo, donde los ángeles ven el rostro de Dios. Ah, bueno, ahí sí ya tiene un rostro físico, ¿verdad? Ahí ya no lo ponemos como prosopón, la presencia, ¿no? Nos conviene a veces poner, a veces de rodillas ante el Hijo, el Padre.
A veces le ponemos un trono literal. A veces, ahorita le acabamos de poner una cara de hombre. Porque un espíritu no se puede ver, dice Lucas capítulo 24, mi amigo. Usted fue completamente refutado y ni cuenta se dio. Dijo que yo no sé nada de griego. Amén, yo estoy aprendiendo. Seguramente usted me podrá hacer preguntas en griego y yo le voy a decir, no sé, refúteme como quiera. Pero ahorita, la voz pasiva indica, el sujeto que recibe es el paciente y recibe la acción. Se acabó la unicidad. Y aunque pretendan con el caballito de batalla, no hay ningún trinitario serio que diga que un Dios manifestó a otro Dios. No, es el Padre que manifestó al Hijo. Y también en su exposición, usted dijo, en su exposición anterior, y voy a aprovechar mi tiempo para tocarlo, lo manifestó de María. No sabía que María podía manifestar al Hijo. No sabía que es el Padre. La Biblia a mí me indica que es el Padre quien envió a su Hijo. No dice que María se nos hizo sacerdote. Alex Cerrato, católico. ¿Qué es esto, amigo? Pero gracias, muchísimas gracias por decir que la voz pasiva es indicativo de que ese sujeto recibe la acción. Gloria a Dios. Ese el cual es Jesús recibiendo la acción de su Padre completamente refutado. Dale, bro. Bueno, hasta aquí termina su refutación, Julio. Ahora va la pregunta del hermano Alexander Cerrato. Me avisa cuando esté listo para ponerle su minuto. Recuerden que 1 minuto que tienen para elaborar su pregunta. ¿Ya? Ok, ya. Julio, Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y en otras veces a los padres por los profetas, Dios en este tiempo ha hablado por el Hijo. Pero también dice, ese Dios, me imagino yo, que debe ser el Padre, no puede ser el Dios trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, debe ser el Padre. Dice Isaías capítulo 20 que Jehová fue el que habló por los profetas, Isaías capítulo 20. Y en el capítulo 1 dice que el Hijo es Dios. Capítulo 1, verso 8, el Hijo es Dios. Mi pregunta es, ¿ese Hijo que es Dios es el mismo sujeto Dios que habló por el Hijo y habló por los profetas? Ese sujeto Dios del capítulo 8, capítulo 1, verso 8, que es el Hijo, más del Hijo dice tu trono Dios, ¿es el mismo sujeto Dios del capítulo 1, verso 1 que habló por el Hijo y habló por los profetas, o es otro? Tiempo. Bueno, ¿se entendió la pregunta, Julio? Claro que sí. Bueno, cuando esté listo. Se entendió perfectamente. 3 minutos de refutación. Me avisa. Claro. No. Sí. 3 minutos de explicación. Vamos. ¿Ya? Sí, es el mismo Dios. Es el mismo Dios en esencia. Lo que él no entiende aquí es que me cita uno de los pasajes más trinitarios que puedan haber en un concepto doctrinal hablando. Porque me cita, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pero hay un pasaje, si no me equivoco, que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, ¿no? Se refutó solito siempre. Yo por eso digo, y no voy a decir ninguna grosería, con cualquier unicitario que me toque debatir, aquí va mi consejo. No pregunten este tipo de preguntas porque siempre les vamos a responder. Es que desde Génesis hasta Apocalipsis solo hay un Dios. ¿Por qué es Dios el Hijo? Porque la Biblia te lo enseña. Primera de Juan 5:20 te lo indica. ¿Por qué es Dios el Hijo? Porque Juan 5:18 dice que él al decirle Padre a Dios se está haciendo igual a Dios. Ese es el himno de Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El problema que usted se acaba de meter a un serio problema. Si ese
Hijo, mencionado en el versículo 8 como Dios, es el mismo que habló allá. Usted acaba de reconocer, número 1, la deidad del Hijo. Número 2, la eternidad del Hijo. Porque si el Hijo es Dios en ese versículo 8, tiene que ser eterno, a menos que tengamos a un hijo que es divino sin ser eterno, a un hijo que es Dios, pero no tiene ninguno de los atributos del Padre. Usted fue completamente refutado con su misma pregunta, amigo. De verdad. Siempre la Biblia hace distinción y el mismo versículo se lo indica. En aquel tiempo nos habló por los profetas. Ojo con lo que yo dije. Nunca mencioné que son dos dioses. Jamás. Ni tres ni cuatro. Es un solo Dios. Esencial. Esencial. Apréndanse esto. Esencial. Es un solo Dios. Padre, porque tiene naturaleza divina. Hijo, porque tiene naturaleza divina, el mismo versículo te lo indica, y Espíritu Santo, Hechos capítulo 5, versículo 4 al 6. Usted, de nuevo, completamente refutado. Adelante. ¿Hasta ahí se quedó? ¿Te quedan 10 segundos? Bueno, acaba de terminar de responder a la pregunta del hermano Alexander Cerrato. Ahora a Alexander Cerrato le tocan sus 3 minutos de refutación a su exposición que acaba de hacer. Un momento. ¿Me avisa cuántito? Dale, gracias. Mira lo que acaba de decir el señor Julio Quevedo, que el Dios de Hebreos 1:8, que es el Hijo, es el mismo sujeto Dios que habló por el Hijo. Tremendo, ¿no? Tremendo. En estos otros días nos ha hablado por el Hijo. El Dios del capítulo 1, verso 1, es el mismo sujeto Dios del verso 8 que habló por el Hijo. Tiene, usted mismo lo dijo, tiene al Dios Hijo. Se fue Julio. Se fue, abandonó el debate, hermano. Se fue. Él está ahí. Bueno. No, sí estoy escuchando. Lo que pasa es que me equivoqué, le toqué ahí el touch de la... Perdón, pido una disculpa. Dale. No, pero ahí se fue mi tiempo. No, lo paré, dele. Bueno, el señor Julio Quevedo tiene al Dios Hijo hablando por el Hijo. Tiene al Dios Padre hablando por el Hijo. Y tiene al Dios Espíritu Santo hablando por el Hijo. Tiene la Trinidad hablando por el Hijo. Pero resulta que cuando uno le pregunta al Trinitario, ¿cuál es este Dios de Hebreos 1:1? Dice el Padre. ¿Cuál es el Dios de Hebreos 1:2? El Hijo. Y el señor Julio Quevedo acaba de argumentar que hay un Dios Hijo, hay un Dios Padre que hablaron por el Dios Hijo. Completamente antibíblico. Eso es politeísmo, señor Julio Quevedo. Eso se llama politeísmo. Isaías capítulo 20, verso 2. Isaías 22. Dice esto. Dice, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías. Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Cuál Dios? Yahvé o Jehová. ¿Quién es Jehová? El Padre. Isaías 63:16, 64:8. Primer libro de Crónicas 29:10. Deuteronomio 32:6. Es el único Dios que hay, el Padre. Y Pablo mismo lo dijo. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. No hay dos dioses. Usted acaba de decir que hay un Dios Hijo, hay un Dios Padre, y que ese Dios Hijo habló por medio del Hijo, que es el mismo Dios. Tremendo, ¿no, Julio? Un minuto. ¿Cómo es posible creer en algo que es lleno de contradicciones, lleno de mentiras? Por ejemplo, que Dios en 1 de Timoteo 3:16 es voz genitiva, cuando es voz nominativa. ¿Cómo creer en algo? ¿Cómo creer algo que se contradice? Hay un Dios en 3 personas, pero no son 3 dioses, un solo Dios, pero usted acaba de decir que son 2 dioses. Y que ese Dios, que es el Hijo, habló por medio del Hijo. Tremendo. Y otras veces se le ha preguntado y no dice, ese Dios es el Padre. Contradicciones. La Trinidad es una doctrina de contradicciones. Escuche bien. Pablo solamente dice hay un solo Dios, el Padre. Y Pablo manifiesta que este Dios, que es el Hijo en Hebreos 1:8, es el Padre. Hebreos capítulo 12, verso 5. Allí dice que el Señor nos tomó por hijos. Y dice que no podemos ignorar la disciplina que el Padre nos da. Verso 7. Terminamos. Gracias. Bueno, hemos terminado con una pregunta de ambos. Faltan 2. La segunda pregunta la empieza el amigo Julio. Julio, me avisa, tiene 1 minuto para formular su segunda pregunta
Alexander tiene 3 minutos para responder a su pregunta y usted tiene 3 minutos para refutar lo que él respondió. Me avisa cuando esté listo para hacer su pregunta. Claro. Por el motivo de que él siempre utiliza sujeto Dios y aplicado a la misma persona, él piensa eso, ¿no? Él piensa eso. Voy a jugar el mismo juego de él. Primera de Juan 5:20 dice, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Le pregunto, ¿este Hijo que es verdadero Dios tiene un Padre? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Entendió la pregunta, ministro? ¿Entendió la pregunta? Sí, sí. Pues tiene 3 minutos para responder a su pregunta. Me avisa. La respuesta es sí, pero quiero aclararle algo al señor Julio Quevedo. Julio, no adultere la Biblia. No dice, este es verdadero Dios. Léala bien. Este es el verdadero Dios. Léalo. Usted tiene ese vicio, adulterar la Biblia. Usted leyó Juan 1 Juan 5:20 diciendo, este es verdadero Dios. Así como adulteró 1 Timoteo 3:16 diciendo que allí teos está en genitivo cuando está en nominativo, ¿no? Y que ese él se refiere al Cristo, que la Biblia dice Cristo, o que ese él se refiere a Jesús. Eso es adulterar la Biblia. Ahora, ¿por qué ese verdadero Dios, que usted llama así, no es verdadero Dios, es el verdadero Dios? Tiene un Padre. Lucas capítulo 1, verso, déjeme hablar, por favor. Lucas capítulo 1, verso 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo que nació, primera de Samuel capítulo 7, verso 12. Cuando tú duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Yo afirmaré para siempre su reino. Yo le seré al por padre, él me será mi por hijo. Está hablando del hijo de David, del que vino de las entrañas de David, ¿no? El Salmo 89, 24 en adelante dice, él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Por eso el hijo tiene padre. Pero ese es el verdadero Dios. No dice es verdadero Dios. ¿Por qué es el verdadero Dios y la vida eterna? El del Juan 17:3. ¿Por qué? Porque Juan lo llama al Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Es verdad, es el Hijo de Dios conforme a su humanidad, pero es el verdadero Dios porque es el Padre manifestado en carne. Dice el verso 5, y sabéis que él fue manifestado para llevar nuestros pecados y no hay pecado en él. ¿Quién fue el que fue manifestado? Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Y Juan en el capítulo 1 de su segunda carta dice que el Padre fue el que dio mandamiento de amarnos unos a otros, y ese Padre se llama Jesucristo. Capítulo 13, verso 32, 33 en adelante del Evangelio de Juan. Entonces usted no puede decir, amigo, Jesucristo es el verdadero Dios. ¿Por qué es el verdadero Dios? Según Juan capítulo 12, verso 39 al 41, Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento al que vio Isaías y habló acerca de él. Según Jeremías capítulo 10, verso 10, Jehová es el único Dios, Jehová es el verdadero Dios. Y tanto para Jeremías como para Isaías es el Padre. Por eso Juan lo llama el Padre, que dio mandamiento a amarnos unos a otros, y el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció. Por eso es el verdadero Dios, no es verdadero Dios. No mientas, por favor, no le quites a la Biblia. Ok. Bueno, Julio, te acaban de responder a tu pregunta. Tienes 3 minutos para refutar la pregunta que se te respondió. Bueno, me avisa. Claro. Estoy más que listo. De verdad. Gracias por su honestidad, amigo. Este hijo, que es el verdadero Dios, tiene un padre. Amén. ¿Y eso lo convierte a usted en un politeísta? No, usted simplemente está aceptando la Biblia. Hoy lo vamos a bautizar en el nombre de la Trinidad. Gloria a Dios, aleluya. Cerrato, uno de los más prominentes eruditos unicitarios, acaba de decir que este hijo, que es verdadero Dios, tiene un padre.
Amén. Gloria al Señor. Para esto, dijo aquel, son los debates. Para aquí se conoce quién es que niega la Biblia o quién es el que le agrega. Ahora, como es mi tiempo, voy a tomar algo que él dijo. Y es que él piensa que yo dije que Teos de capítulo 3, de verso 16 de 1 Timoteo está en genitivo. Yo no dije ahí, amigo, es que usted no presta atención. Yo dije el verso 15, donde dice Dios, donde dice que Dios está en medio de su iglesia. Yo no abordé el verso 16 para decir eso. Y le miente aquí descaradamente a las personas. Pero más allá de eso, a pesar de que dijo que sí, ese hijo, que es el verdadero Dios, tiene un padre. Y empezó a dar brincos, y a dar brincos por aquí, y a dar brincos por allá. Pero después dijo que en su humanidad, porque la divinidad es el padre. Espera, tiene a dos padres. Porque para él, que aquí diga es el verdadero Dios, significa el padre. Este hijo, que es el verdadero Dios, tiene un padre. El padre tiene un padre. Eso sí es politeísmo, mire. Politeísmo puro. Un padre que tiene otro padre. Bueno, entendemos. ¿Por qué tienen este tipo de politeísmos? Porque a ellos les da cringe. Les da como cosquillita decir que el hijo es Dios. Les da cosquillita decir que el padre es Dios, porque para ellos argumentativamente en su mente anticatólica, es que son tres dioses. No, ahí está, ¿ve? Ahí está, mírenlo. No es ni serio este señor para tener un debate. No tiene la capacidad intelectual de tener un debate serio, bíblico. No puede, si no está con sus muequitas. Pero ni yo, que estoy más joven que él, no hago esas payasadas. ¿Es en serio? Dijo que tiene a dos padres, ¿no? El porque es divino aquí se refiere al Padre. Pero me voy contento con su respuesta. Dijo que sí, ese hijo que es el verdadero Dios tiene un Padre. Amén. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 3. Gloria a Dios. Adelante. Bueno, ya terminamos con la pregunta del amigo Julio que le hizo al hermano Alexander Serrato. Ahora va la pregunta del hermano Alexander Serrato hacia Julio. Hermano Alexander, me avisa cuando esté listo para hacerle su pregunta. La pregunta tiene que durar 1 minuto, 3 minutos de refutación, 3 minutos respondiendo la pregunta y 3 minutos de refutación, siempre le acuerdo. Me avisa. Listo. Julio, para no irme lejos de 1 de Juan 5:20, ese que es el hijo que es el verdadero Dios, es el mismo verdadero Dios de Juan 17:3 que Jesús dice, que te conozcan a ti, el Padre, ¿no? A ti el único Dios verdadero. ¿Es el mismo sujeto verdadero Dios o es otro? Ojo a mi pregunta. El hijo que es el verdadero Dios de 1 de Juan 5:20, ¿es el mismo sujeto Dios, verdadero Dios de Juan 17:3 que es el Padre o es otro sujeto verdadero Dios? ¿Sí entendió su pregunta, Julio? Sí, claro. Claro, solo con una diferencia, ¿no? Esa expresión sujeto no aparece en el versículo. No es que me sujeto en el versículo. Amigo, no, qué pena. Respóndame la pregunta. Nada, a llorar al cementerio. Si usted me respeta el versículo, yo le acepto que diga sujeto. No, señor. Ahora, le voy a responder, dale, voy a responderle. Déjelo que llore como quiera. Escucha, mira, Julio. Vamos a responderle. Para eso tú tienes tus 3 minutos para responder tu pregunta y declarar lo que él está haciendo, si está bien o no está mal. Y para eso él tiene sus 3 minutos también para refutar lo que está respondiendo. Dale. Si quiere, Alexander te puede hacer la pregunta de nuevo. No, tranquilo, la entendí, tranquilo. Okay, voy a responderle. Responde conforme a la pregunta. ¿Es el mismo sujeto, la misma persona, el mismo sujeto Dios, el mismo verdadero Dios? ¿El Hijo es el mismo sujeto Dios o verdadero Dios que es el Padre? ¿O es otro sujeto verdadero Dios? Mencione los versículos. Menciónelo, Alexander. Hermano, mencione los versículos para que vaya a hacer la pregunta. Ya lo escuché, brother. Ya no le hagamos tanta payasada a esto. Ok, me avisa. Este viejito le va a dar un paro cardíaco conmigo aquí. No quiero hacerme responsable. Bueno. ¿Listo? Ok. Sí es el mismo verdadero Dios. No es la misma persona. Aquí va mi argumento, ¿no?
¿Por qué yo protesto la pregunta? Porque le monta cosas a la Biblia que la Biblia no dice. Parece muy hipócrita cuando dice, Julio le cambió el texto cuando dice, es el verdadero Dios. No dice, es el verdadero Dios. Ah, muy hipocretita, ¿verdad, amigo? Pero le aplicas el término sujeto al versículo. Yo no veo que aquí diga, y esta es la vida eterna, el sujeto padre, que es el único sujeto hijo allá. Yo no veo, esa es la ridiculez de estas personas. Perdónenme con todo respeto, es una persona mayor, pero yo creo que la materia gris ya no le está funcionando. Vamos a la Biblia. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si el versículo tiene 3 cláusulas, lo voy a educar. Esta es la vida eterna. ¿A dónde está esta vida eterna? Primera de Juan capítulo 5, versículo 2 en adelante. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es la misma construcción gramatical de Primera de Juan 5:20. Esto está gratis para ustedes, no les voy a cobrar estas clases. Siempre será, porque la expresión sujeto lo aplica a persona, él cree que uno es ignorante. Siempre hace esto, pero aquí no dice sujeto. Yo no veo la expresión sujeto aquí. Yo lo que veo es que aquí dice, es el único Dios verdadero. Y dado que Primera de Juan, y este es el pacatazo que se va a llevar, dado que Primera de Juan alude al Hijo, es el único Dios verdadero, porque es de la misma esencia que su Padre, porque este Padre es el único Dios verdadero de Primera de Juan, de Juan 17:3. Pacatazo, amigo, eso no lo entiende usted. Es demasiado para usted esto. Esto es demasiado, esto es un plus para usted. Yo lo sé, tranquilo. Voy a regresar a Primera de Juan 5:20 a ver si hallamos sujeto padre. Voy a ver si aquí dice sujeto padre. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Padre Jesucristo. Este es el Padre Dios único de... No, hombre, estoy leyendo mal, hombre. Este es el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es lo mismo, construcción gramatical, amigo. Así que si usted me vuelve a preguntar, ¿eso es la misma persona? No, es el mismo Dios, amén. Pero allá menciona al Padre y menciona a un Jesucristo. Aquí menciona al Hijo y no menciona al Padre. De nuevo, con sus preguntitas, usted está siendo educado y completamente refutado. Dale, Nelson, Néstor. Tiempo. Bueno, podemos observar que el amigo Julio respondió sus 3 minutos a la pregunta que se le hizo de parte del hermano Alexander Cerrato, que cree en la unicidad de Dios. Ahora el hermano Alexander Cerrato va con sus 3 minutos de refutación. Sus 3 minutos de refutación. Me avisa, hermano, cuando esté... Bueno, es emocionante ver cómo se enoja el amigo Julio Quevedo insultándome, viejito, materia gris, todo eso, ¿no? Es emocionante verlo cómo ya está enojado. Me gusta verlo enojado. Porque ese, míralo, vea, es que saca en realidad lo que son. ¿Qué son? Lo que tienen de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué tiene? ¿Qué tenés, Julio? ¿Qué tenés, Julio? Bueno, la pregunta fue sencilla. Él me dice que el verdadero Dios de Primera de Juan 5:20 es el Hijo. Y me preguntó si era el mismo, si tenía un padre. Yo le dije que sí, según la carne sí. Según la carne sí. Y según como Dios es el único y verdadero Dios. ¿Sí? Ahora, le he preguntado al señor Julio Quevedo si el verdadero Dios de Primera de Juan 5:20 es el mismo sujeto, persona, verdadero Dios de Juan 17:3. Donde Jesús dice que es el Padre, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Usted me dijo que es el mismo. Y si es el mismo, entonces es el Padre. Si es el mismo sujeto, verdadero Dios, es el Padre. Entonces el Padre tiene Padre, Julio Quevedo, porque usted lo ha dicho, que es el mismo sujeto verdadero Dios. Y el sujeto verdadero Dios de Juan 17:3 es el Padre. Entonces el Padre tiene Padre. ¿El Padre tiene Padre? Yo lo estoy haciendo confesar a usted unicidad. Escuche bien, lo estoy haciendo confesar unicidad. Si es el mismo sujeto verdadero Dios, es el Padre, porque el sujeto verdadero Dios de Juan 17:3 es el Padre. Ahora, ese exabruto que usted dice que el Dios Hijo habló por el Hijo. Eso es un exabruto, ¿no?
Punto número 3. Jesucristo es el verdadero Dios porque es el Padre. Es el verdadero Dios porque es el Padre. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice que el que estuvo en el mundo y el mundo no lo conoció fue al Padre. Juan lo llama el Padre. Primera carta de Juan dice que el Padre fue el que dio mandamiento de amarnos unos a otros. ¿Y quién fue ese Padre que dio mandamiento de amarnos unos a otros? Ese es Jesús, Juan capítulo 13. Por eso Jesús no es verdadero Dios, es el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero Dios es Jehová, Jeremías 10:10. Y resulta que Juan dice que Jesús es aquel al que vio Isaías y habló acerca de él. ¿A quién vio Isaías? A Jehová. ¿Y quién es Jehová? El verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, Jesús, por eso es el verdadero Dios. ¿No? Por eso es el verdadero Dios. No es otro. Por eso usted tiene que confesar que es el mismo. Y que hay un Dios Hijo que habló por medio del Hijo. Imagínate vos con lo que salís. Jesús es el Padre. Refutado, 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 señor Julio Quevedo. Y sígame insultando, que me gusta que me insulten. Sígame insultando. Tiempo. No, hombre, no lo estoy insultando. Solo le di un poquito, dame 30 segundos, moderador. Solo le di un poquito de esas muecas que usted hace. No se queje. Si usted está haciendo muecas, después no llore, ¿verdad? No se puede argumentar, Julio. Cerrato. Listo. No, yo estaba diciendo de las muecas. Cerrato, miren, de ambos, para ambos. Cerrato trata de mantener la calma. Julio también trata de mantener la calma en cuando tu oponente esté argumentando de ambos. Esto va para ambos, para que así el debate se vea como más tranquilidad, porque a veces como que nos frustramos cuando se hacen esas señas. Bueno, sé que el momento del debate nos lleva a eso, pero tratemos cada cual de controlarnos, ambos. Bueno, ahora va la pregunta, esta es la última pregunta, ya cada cual... La tercera. La tercera, esta es La la tercera, última. ¿verdad, mía? Sí, verdad. La tercera tuya. Dijimos, perdón, Alex Cerrato, dijimos 3 o 4 o 5, no, ya se me olvidó. 4. Tres preguntas. Bueno. Y después una cerrada. Dale. Bueno, esta es la última pregunta tuya que le va a hacer al apologista Alexander Cerrato. Me avisa cuando... Recuerda, 1 minuto para hacer la pregunta. 1 minuto hacer la pregunta. Alexander tiene 3 minutos para responder a su pregunta. Usted tiene 3 minutos para argumentar sobre la pregunta. No pueden interrumpir. No se puede interrumpir. Bueno, me avisa. Dame un segundo para buscar el versículo que quiero buscar. Sí, señor. Ay, yo quería hacerle una preguntita sobre Juan 20. Voy a hacerle caso a mi conciencia y a Dios. Y voy a ir a Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. ¿Comenzó a hacer la pregunta? Sí, Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La construcción gramatical es: para esto efanerote. Sale en aoristo indicativo pasivo. Alex Cerrato. Esta construcción gramatical de Primera de Timoteo, donde sale la expresión faneró, según el texto que acabo de leer, ¿es el Hijo que se manifestó? ¿Sí o no? Espero que me haya entendido la pregunta. Tiempo. ¿Entendió la pregunta, ministro? Sí, claro, se la vamos a responder, claro. El texto dice, mire, ojo, no es el Dios Hijo, pero dice, para esto fue manifestado el Hijo de Dios. El que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para Moderador, esto no me está respondiendo la pregunta. le dije que sí. No me está... ¿Qué más quiere? Usted dijo sí. Usted Sí, dijo le sí, dije. claro. Julio. Sí, Usted claro. dijo sí, claro. Sí. A lo que él dijo, si había No, entendido a la lo que usted pregunta. dijo, a lo que usted dijo. También yo no le dije Dios Hijo. Escucha, Julio, Amigo, Julio. le Espera, dije que sí a su pregunta y yo tengo derecho a argumentar.
Ministro, mira. Ok. El ministro Sí. de Sandel te Mira, dijo- es que está cambiando la pregunta, brother. No, pero para eso tú tienes tus 3 minutos para refutar. Nada, brother. Yo no Tienes le he tus 3 cambiado minutos. ninguna pregunta a él. Pero para eso tienes tus 3 No minutos. puede cambiar mi pregunta. Está cambiando la pregunta. Julio, tiene que con calma. Brother, no, o te agarras bien los pantalones o terminamos este asunto, porque está cambiando la pregunta. Él no le está cambiando, aunque la esté cambiando. Mira, y tú tienes mira, 3 en minutos ningún para momento yo refutar. dije Dios hijo. Pero Julio, con calma, mira, Carlos. Supongamos que él lo está haciendo. Acordamos que hay 3 minutos para tú refutar a lo que él está. Escucha bien, moderador, la pregunta porque la voy a volver a Déjeme hacer. hablar. ¿Me deja hablar, por favor? ¿Me deja La hablar? está cambiando. No la estoy cambiando. Usted preguntó que si el que se manifestó es el Hijo de Dios. Yo le dije, según el texto, sí. Pero yo tengo derecho a argumentar. Y allí es donde va mi argumento. Pero que no confunda Hijo de Dios con Dios Hijo, como usted dice. Aquí va, Es mi argumento. aquí va. Si viste que cambió la pregunta. Es Yo mi no le argumento, pregunté señor. eso. Es mi Yo no le argumento. pregunté Julio. eso, brother. Julio, tiene que calmarte porque él te dijo que sí a lo que tú dijiste. Y No después- le pregunté eso, no me entiendes. Está bien, formúlale la pregunta, pero no vuelve a interrumpir. No puede volver a interrumpir. Mira, Dame mi ponértelo, pregunta dame ponértelo está basado en el siguiente argumento. En Primera de Timoteo 3:16 aparece la expresión que está en Primera de Juan 3:8. En sus argumentos él dijo que ahí aparecía Teos como padre No, y espérate. que es el padre. Julio, Ahora. Julio, espérate, Julio. Tiene que tener calma contigo mismo, tenerte paciencia, porque usted ahora está argumentando, usted no está haciendo una pregunta. Voy a silenciar a este chancho porque de verdad me está molestando la paciencia. No te estoy escuchando nada, caballero. No me está escuchando. No te escuché nada, no estoy argumentando. Sí, estás Estoy argumentando. formulándole la pregunta. Por eso no me gusta debatir con gente unicitaria, No está haciendo una pregunta. con un moderador Estás argumentando. unicitario. No eres objetivo. No estoy argumentando, estoy formulándole la pregunta. Pero El hecho de que yo le esté formulando la pregunta bajo sus argumentos de él, él me puede formular preguntas respecto a mis argumentos en el debate, amigo. Bueno, a la pregunta, porque esa no fue la pregunta que hiciste. Señor bendito, dame paciencia. Vamos. Mira, si me vuelves a interrumpir por algo tan sencillo, yo me desligo de este debate, de verdad. Es una locura. Escuchen la pregunta. Es que le tiene miedo a la pregunta, por eso la transforma. 1 minuto. En Primera de Timoteo aparece en aoristo indicativa voz pasiva, faneró. La misma construcción gramatical de Primera de Juan 3:8 para referirse al hijo en faneró. También aparece en aoristo indicativa voz activa, voz pasiva, perdón. Mi pregunta es la siguiente. De Timoteo que aparece con la misma construcción gramatical es el mismo de Primera de Juan 3:8 con la misma construcción gramatical, sí o no. Esa es mi pregunta. ¿Entendió la pregunta, ministro? Sí, y esta vez la cambió, porque ahora la preguntó si era el Hijo. Si era el Hijo. ¿Es el mismo sujeto? Sí. La respuesta es sí. La respuesta es, vuelvo y se lo repito, sí. ¿Quiere más? ¿Le sirve así? Sí. Ahora, ¿puedo argumentar yo? ¿Puedo argumentar? ¿Voy para mis 3 minutos ya? Néstor. Sí. Bueno, argumento, pero no es el Dios Hijo como usted dice, señor Julio Quevedo, porque usted dijo que se refiere al Dios Hijo. Cuando la Biblia habla del Hijo no se refiere a un Dios Hijo, y se lo voy a demostrar aquí mismo. Capítulo 3, verso 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Allí aparece la misma construcción gramatical, efanerose. Él fue manifestado. Pero ¿a quién se refiere ese él? No sé si ustedes saben los pronombres personales. Ekeinos. Ese ekeinos se refiere al sujeto del cual se viene hablando. ¿Cuál sujeto se viene hablando? Anteriormente, no posteriormente, anteriormente, ekeinos. ¿De quién se viene hablando el texto? Verso 1.
Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién lo conoció el mundo que estuvo en el mundo? No es a Jesucristo, pero dice que es a Dios el Padre. Dice aquí, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Está hablando del mismo sujeto, de la misma persona, y está hablando es de Jesús como el Padre. Entonces, hablar del Hijo no es hablar de un Dios Hijo, como dice usted. Hablar del Hijo es hablar de la manifestación de Dios en carne. ¿Cuál Dios? De aquel que estuvo en el mundo y el mundo no conoció, que es el Padre. Ahora, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién lo manifestó? Pablo, el mismo Señor dice, el Señor les dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? Solamente hay un Dios, el Padre. Por eso Pablo llama a Jesucristo Dios, Señor y Padre. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál Dios vino y habitó entre nosotros? Jesucristo, el que usted dice que es Dios Hijo. Pero resulta que Pablo lo llama el Padre. Señor, por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toqué el mundo y yo recibiré. Y seré a vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Lucas capítulo 1, verso 16 dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Dios de Israel, y el Dios de Israel es el Padre. Primer libro de Crónicas 29:10, y dijo David, bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Y por eso Jesús se llama él mismo el Padre de familia. Se lo leí, usted no ha tomado esos textos. Lucas capítulo 13, verso 22 en adelante. ¿Por qué Jesús es el Dios de Israel? Porque es el Padre, muchacho, por eso lo llaman el Padre. Juan lo llama el Padre, Pablo lo llama el Padre, el mismo Jesús se llama el Padre. ¿Quiere más? A pesar de que se llame Hijo de Dios, no es un Dios Hijo, es el Padre. Refutado, sepultado. ¿Terminó su respuesta? Bueno, Julio, tienes tu 3 minutos para argumentar sobre la respuesta que te acaban de dar a tu pregunta. Me avisa cuando esté listo. Claro, amén. Estamos listos. Él dijo que sí. Siempre en 1 Timoteo, en toda la teología, en todas las congregaciones, por mucho tiempo ha sido cantidad de debates, ¿no? Discusiones. ¿Quién es ese que sale, el Padre o el Hijo? Hace rato acaba de confesar que es el Hijo. Apunté que lo dijo a las 2 horas de este debate con 15 minutos. Sí, es el Hijo. El argumento de él es el siguiente. No es Dios el Hijo, pero espérate, hace un poquito dijo que el Hijo es el verdadero Dios. Y es aquí donde yo sé que él por eso no quería responderla. Él dice que yo cambié aquí, que yo cambié la pregunta. Nada, usted acaba de sepultar la herética doctrina de la unicidad con decir que sí. Ahora, también, Timoteo, voy a ir de nuevo a Timoteo 3:16, lo voy a leer desde el 15. Porque si tardo, sepas cómo debes conducirte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Le expliqué que teos ahí sale en genitivo. Esto nos indica la procedencia, de dónde, procedencia y relación del sujeto de 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16. No dije yo que teos en el verso 16 sea genitivo, amigo, porque es Jos, el cual, aludiendo a ese que usted dijo, que es el Hijo. Amén. El de 1 de Timoteo 3:16 es el Hijo. Ni así llore, ni así saquen videos. Ay, el llorón, nada. Usted ha sido completamente refutado. Todavía se atrevió de nuevo a decir que la manera como el Hijo se manifiesta es a través del Padre. Juan 6:38 dice, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de María que me envió del cielo. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino de José que me envió de María. Ese es el argumento de este señor. Yo entiendo eso,
que ya no les da para más la Biblia, porque no le creen a la Biblia, porque dicen mentiroso al Padre cuando le llama Dios al Hijo en Hebreos 1:8, porque le dicen mentiroso al Hijo cuando dice que Él y el Padre son uno. ¿De dónde proviene el Hijo? Bueno, yo salí del Padre. ¿De dónde? Del cielo. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo mismo me envié. Ah, no, el Padre. Pacatazo, usted fue completamente refutado. Dale, estimado. Bueno, queda la última pregunta del apologista Alexander Serrato, y con esto culminamos. Me avisa cuando esté listo, ministro. La pregunta se tiene que durar 1 minuto, tiene 3 minutos para responder y 3 minutos para refutar. Dale, gracias. Okay. Julio, 1 Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne en el manuscrito griego bizantino. Pablo llama a Jesucristo Dios y Salvador nuestro, Tito 2:13. Mi pregunta es, ese sujeto Dios y Salvador que fue manifestado en carne, Pablo lo llama Dios y Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese sujeto Dios o esa persona Dios que es Jesucristo, Dios y Salvador Jesucristo, ¿es el mismo Dios y Padre de Efesios 4:6? ¿Es el mismo Dios y Padre? ¿Sí o no? De Efesios 4:6, no estoy hablando de otro texto, ¿no? ¿Es el mismo Dios y Padre de Efesios 4:6? ¿Sí o no y por qué? ¿Sí o no y por qué? ¿Sí o no y por qué? ¿Entendió la pregunta? Así ve. ¿Entendió la perfectamente clara. Tiene 3 minutos para argumentar, para responderla. No, con N mayúscula y con una O mayúscula. No. Pensaba que le iba a decir que sí, por el amor de Dios. Aquí está con gente que tiene hermenéutica, homilética, exégesis, mi estimado. Ni así empiece a payasear. Le voy a explicar por qué le dije que no. Por lo menos él aceptó que en el bizantino aparece la expresión teos, y él acepta, si es teos, es el hijo de primera de Juan 3:8, y ahora ya dice que no y cambió la postura. Ay, qué lindo, niñito, y con papá, te vamos a educar, Efesios 4, vamos a ir a Efesios 4 dice, un Dios y Padre de todos, teos ho pater. Ese es el problema, que en Primera de Timoteo capítulo 3 no aparece, aunque aparezca en el bizantino la expresión teos, no aparece pater. Ese es el problema. Cuando usted hace este tipo de preguntas, este Dios de Romanos 9:5 es el mismo Dios de Dios y Padre. Ahí va el asunto, cuando le monta el Padre, porque en Romanos 9:5 no dice Padre, dice Dios aludiendo a la deidad del Hijo. Ellos piensan que por decir Dios en 1 Timoteo 3:16 es el Padre, pero resulta que él aceptó, según mi primer pregunta, que el aoristo indicativo, voz activa, es que alguien recibe de alguien externo esa expresión, el de manifestarse. Por eso ese es el Hijo, mi amigo. Por eso ese de 1 Timoteo 3:16 es el Hijo. La crítica textual lo avala, la hermenéutica, la cristología paulina lo avala. No hay para dónde hacerse, es la misma conjunción ignaria de Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, para gloria del Padre. Es la misma conjunción de Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, hablando del Hijo, ¿verdad? El primogénito de toda creación. Pero ¿cómo puede ser el primogénito de toda creación si apenas empezó a nacer de María? Ups, pacatazo. No, eso no se le esperaba a este estimado. Pensaba que estaba con alguien neófito, pero la gloria es de Dios. Por medio de él fueron creadas todas las cosas y él es antes de todas las cosas. ¿Quién es él? El sujeto de 1 Timoteo 3:16, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Hasta aquí terminó? Bueno, le quedaban 15 segundos. Ok, finish him. Bueno, Fatality. ya estamos culminando en el debate, ya estamos casi terminando, solo quedan los 3 minutos de refutación a la respuesta de Julio.
Sí, ya aquí, sí, porque él te... O, ¿falta otra pregunta hace rato? No, sí quedan nada más los 3 minutos de refutación a la pregunta, a la respuesta a tu pregunta. Bueno, no se puede hablar de debate, después que terminemos se saludan, cada cual habla acerca de su canal, invita a los que están escuchando, cada cual le da... Tiempo, mi tiempo. bueno, me avisa. Ya. Ok. Julio, bien, póngate esas gafas, Julio, porque hoy has demostrado que eres un politeísta. Te pregunté, Julio, el Dios que fue manifestado en carne, que es Jesús, Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador, ¿es el mismo Dios y Padre de Efesios 4:6? Dijiste que no era el mismo. ¿Cuántos dioses tienes allí? Y después sales diciendo, no, es que, mire, yo quiero que el hermano, ¿cómo se llama? El hermano Urrea me mande ese corto donde tú dijiste que solamente existe un solo Dios, ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahorita sales diciendo que siempre nosotros decimos que ustedes creen en 3 dioses y que ustedes no creen. Pero acabaste de decir que sí existen 2 dioses. Un Dios que es el Hijo y un Dios que es el Padre. 2 dioses, Julio. 2 dioses. Que hay un Dios Hijo que fue manifestado y un Dios Padre que lo manifestó. Tú dijiste que había un Dios Hijo y que el Dios Padre lo manifestó. 2 dioses. Un Dios que necesitó que otro Dios lo manifestará. Cuando la Biblia dice es franca, sencilla, solamente hay un Dios, el Padre, no hay dos. Ahora, mira tú lo que dices. En 1 Timoteo 3:15 dices tú que allí la palabra Dios está en genitivo y que indica la procedencia de aquel que habla el verso 16. Dios fue manifestado en carne. Amigo, aprenda a leer griego. Allí habla de un genitivo de pertenencia. Seu, genitivo de pertenencia. ¿Pertenencia a qué? La iglesia de Dios. Escuche bien. La iglesia de Dios. ¿De quién? ¿A quién le pertenece la iglesia? A Dios. La iglesia de Dios. El sujeto sigue siendo Dios. Y por eso, en el texto griego, cuando dice Jos, ¿sí? Él o aquel se refiere al sujeto al cual se viene hablando, el cual es Dios, amigo. Es Dios, se viene allí. ¿Ah? Hombre, la pertenencia allí, la iglesia de Dios. Totalmente refutado. Ahora, en la anterior pregunta, dijiste tú que el sujeto Dios, que es Cristo, es el mismo sujeto Dios, que es el verdadero Dios, es el mismo sujeto Dios de Juan 17:3, que es el Padre. Y ahorita lo niegas. Es decir, esa es la doctrina de la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo otra. Ahora sí, para unas cosas es el mismo sujeto Dios verdadero, ¿cuál es el Padre? Ahora no es el mismo sujeto Dios, sino que es otro Dios. Entonces serían 2 dioses. Un Dios manifiesta a otro Dios. Cuando Dios no manifiesta a Dios, amigo, piense en Biblia. Usted habla de hermenéutica, de homilética y no sé qué, habla de todas cosas, pero nunca dice Biblia. Piense según la Biblia. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. No podemos pensar más allá de lo que está escrito. Solamente hay un Dios. Y resulta que en Efesios capítulo 4 dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este es el mismo que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra y después subió para llenarlo todo. ¿Quién es? Pablo está usando el Salmo 68:18 y Jeremías 23:23. ¿Y sabe quién es ese? Jehová, el cual es el Padre, ratificado. Jesucristo es el Padre Jehová del Antiguo Testamento. Refutado. Terminamos. Bueno, hasta aquí terminamos con el debate. Cada cual va a saludar a la audiencia. No se puede hablar del debate. Tienen un minuto. Comience, Julio. Claro, gracias, Alex. Alex, que Dios te bendiga en el glorioso nombre de su Hijo Jesucristo. También a Néstor, les pido una disculpa si en algún momento les falté el respeto como personas. A mis hermanos aquí, que María me los bendiga, ¿verdad? María. Adelante, saludos, Néstor. Dije a mis hermanos, no a ustedes, con ustedes no bromeo. Es con mis hermanos de abajo, que María me los bendiga. Adelante, Néstor. Bueno, ahora le toca el turno al apologista Alexander Cerrato. Bueno, sí, te perdono tus insultos, Julio. Yo no te insulté, pero tú sí me insultaste a mí. Te perdono, eso es de verdad, eso es típico en ustedes. De todas maneras, gracias por haber venido al debate, gracias a Néstor por estar aquí. Invito a los hermanos a seguir nuestro canal de YouTube, Alex Cerrato, Teología Pentecostal Apostólica. Los invito a seguir el canal, darle allí también seguir al canal de TikTok
nuestra página en Facebook, Ale Cerrato, y también nuestra otra página, Ale Cerrato Teología Pentecostal Apostólica. Allí vamos a después a colgar también este debate. Muchas gracias. Dios les bendiga.